Bien, de vuelta a esta tercera y última parte, prometiendo dejar que Marcelo haga las preguntas. Los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos antes de llevarlos con nuestro invitado. Spykman, con sus teorías, determinó buena parte de lo sucedido en el siglo XX. El eje anglosajón determinó que la zona de contención de la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debía ser el Rhineland señalado. Por lo que pudimos ver a lo largo de la historia, guerras como las de Corea, Vietnam, Medio Oriente, la creación de la OTAN en Europa Occidental y Afganistán en Asia Central. La lógica de Spykman fue la política exterior estadounidense británica. No es extraño entonces pensar que una vez caído el socialismo soviético y reconvertido el maoísmo a un socialismo con características chinas, el conflicto continúe. Más allá del sistema socioeconómico dominante, capitalismo industrial, financiero, fascismo o socialismo, el enfrentamiento entre la telurocracia y la talosocracia continúa, siendo las zonas en disputa las mismas que antes: Siria, Corea, Mar de China, Medio Oriente, Ucrania, países bálticos y un largo etcétera. Sin embargo, algo ha cambiado en estos tiempos, y es que la cultura anglosajona, caracterizada por una histórica política de agresión que se tradujo en expoliación de riquezas y quiebre de las culturas locales para imponer sus propias bases, ha entrado en una etapa superior del capitalismo, que es el globalismo. El globalismo es mucho más que solo disminuir las soberanías de los estados a un mínimo que permita que las grandes corporaciones controlen la arquitectura del poder mundial. Es un sistema de destrucción de las bases civilizatorias anteriores para poder imponer un modelo social global. Las razones de esta política son las necesidades de producción y comercialización que requieren un mundo fluido, tanto en el desplazamiento de los capitales como en los factores productivos, incluyendo la masa laboral. Las tradiciones culturales comunitarias que traen consigo las grandes civilizaciones como la eslava, la china o la india, o culturas más recientes, son trabas para la expansión de este modelo de negocios. Por esta razón, el globalismo no solo ha impuesto una estructura académica con una fuerte impronta liberal en lo económico, creando una pseudociencia que tiene como fin convencer a las otras naciones de que el modelo de desarrollo que se debe implementar debe ser exactamente el opuesto al que ellas utilizaron para el desarrollo propio. Inglaterra, la cuna del capitalismo, creció a base de restringir la entrada de productos extranjeros e impulsar por la fuerza los propios. Estados Unidos rápidamente comprendió cómo funcionaba el modelo y se transformó en el estado más proteccionista de la historia, donde, solo para dar un ejemplo, si un extranjero era propietario de un banco en un 90%, las decisiones del 10% restante estadounidense eran las que se imponían. Pero las necesidades de conformar un modelo global necesitan más que una visión económico-académica controlada, por la cantidad de levantamientos y estados hostiles que este sistema genera. Es necesario entonces cambiar radicalmente la forma de ver el mundo, y para ello el poder real ha tomado una serie de iniciativas que llevaron a vaciar de contenido los partidos socialistas europeos, que gradualmente perdieron la propuesta marxista inicial hacia un neomarxismo cultural que busca demoler los valores tradicionales de las sociedades con la excusa de que eran valores burgueses. La creación de un sinnúmero de ideologías como las de género dieron origen a una nueva cultura pretendidamente antisistema que permitió no solamente enfrentar a las sociedades entre sí, sino que también consiguió que se debatan temas menores en vista del proyecto globalizador puesto en marcha. Las religiones y el lenguaje son parte central en este tema. En la década del 70, la CIA creó pastores electrónicos que minaban las bases católicas de Latinoamérica. Más recientemente, se calificó al Islam como terrorismo y una suerte de mezcla de religiones que se conoció como New Age. La corrección política que cambia el lenguaje es la neolengua de Orwell. Como podemos ver, hoy estamos asistiendo a una nueva forma de lucha entre los mismos actores, pero el fondo es el mismo. Solo cambian las formas.
Bien, en algún momento, en el bloque anterior, había dicho que habíamos hablado que se quería fracturar a Rusia. También después se tocó el tema de que se quiere fracturar a América Latina. En su momento se intentó y se intenta fracturar a China con el Tíbet, con los sucesores de la Plaza Tiananmen, sí, claro. Es parte de esa política. Inclusive hasta la India está también con problemas de integración. Sí, claro. Ahora, hay un país que es hoy la primera potencia mundial, por lo menos en el área militar, que es Estados Unidos, que yo creo que también está sufriendo algún tipo de presiones. Más allá de los movimientos secesionistas que están empezando a crecer, vemos que la elección de Trump responde a un interés de un sector de la burguesía que no puede internacionalizarse y sectores más populares que quedan fuera del proceso de la globalización. Entonces daría la sensación como que en realidad acá lo que habría es un proyecto de este mundo globalizador, el mundo de las corporaciones, como para que los estados sean o desaparezcan o por lo menos sean lo suficientemente débiles como para no poder ser un estorbo y permitir que el capital financiero pueda fluir y hacer negocios a su antojo. De ahí que también uno ve que deslocalizan producciones, van de un lado al otro, forzando a los países a que cada vez tengan menos restricciones a los desplazamientos de capital. ¿Cómo ve entonces este proyecto globalista? ¿Se puede hablar hoy que tenemos una línea que empieza a romper con esa imagen tradicional del imperio norteamericano y que empezamos a ver que emerge otro poder por detrás de eso que va a terminar fracturando a los propios Estados Unidos tal vez en el futuro? No sé si va a fracturar o fragmentar a un país como Estados Unidos, pero sí comparto plenamente que el razonamiento del siglo XX de la asociación entre el capital concentrado y los complejos, como el complejo armamentístico y militar que se concentraba en una visión Estado-país, eso se ha ido transformando. Hoy el capital es global, las empresas son globales, los intereses de estas empresas se defienden de una manera particular en cada uno de los países donde están asentados y inciden y se adaptan a los condicionamientos que producen. Miren, a ver, un caso muy interesante es ubicar cómo esto se expresa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ha exportado buena parte de sus capitales, tecnología, complejos industriales a China. En China aceptan, algunos a regañadientes y tratan de incidir, aceptan un sistema desde el punto de vista político diametralmente opuesto al de su país de origen. Desde el punto de vista de las condiciones laborales y de la relación capital-trabajo totalmente distinta también a su país de origen. Y tratan de incidir, pero ¿qué hacen? Aprovechan la ventaja competitiva que le produce un país como China, se van incluso de Estados Unidos y termina produciéndose una acumulación, por ejemplo, de divisas norteamericanas. En Estados Unidos, yo en este momento no recuerdo las cifras, pero son en centenares de miles de millones de dólares que son capaces de producir un desequilibrio de los propios Estados Unidos. En un momento andaban arriba de casi 4 billones, 3 billones, 800 millones de dólares. No recuerdo, pero son cifras fabulosas que pueden terminar, si fuese el interés de China, pueden terminar volcándose y produciendo un descalabro del propio Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que a China no le interesa y a Estados Unidos no le interesa. Ni producir un colapso productivo en Estados Unidos, ni a China producir, un colapso productivo en China, ni a China producir un colapso financiero en Estados Unidos. Por lo tanto,
creo que entre las potencias, y esto no es malo, en mi opinión, se van creando necesidades de interacción que tienen que pensarse en términos civilizatorios, en términos equilibradores, en términos de paz. Si esto se piensa con enfoque del siglo XX, nosotros podemos terminar en segundos totalmente desparramados, digamos, incluso desintegrados como humanidad, no como países. Entonces los desafíos y las responsabilidades son muy grandes. Por eso asusta a veces el surgimiento verborrágico de líderes como Trump. Me atrevo a llamarlos líderes porque una persona que gana una elección en Estados Unidos, algún nivel de liderazgo, no será de mi gusto, pero pero asumen ellos como... yo creo que ese es realmente el tema. Estados Unidos se arroga un derecho de dominar el mundo en el sentido de manejar, no deja de ser un líder. Ellos tienen un destino manifiesto. Claro. Ellos están convencidos de que tienen que regir. Bueno, yo creo que Trump, discúlpeme, me parece que desde el punto de vista ideológico, psicológico, cultural, triunfa en Estados Unidos no tanto por sus propuestas económicas inmediatas, sino básicamente por la idea de recuperar el rol de liderazgo de Estados Unidos. La ilusión de volver a ser lo que era. Claro, y es lo que quiere, y es lo que plantea China en Rusia, que ellos en realidad no es que quiere que haya otro imperio, que haya otro, sino que quiere que haya el multipolarismo, o sea, que haya y que se decidan entre varios, que se trate, yo creo que es el problema más grande y el mayor desafío de Trump. Que hay un sector que era el de Obama, que tenía un discurso de paz, pero cuando uno mira lo que hizo Obama, claro, no sabe cuál es más peligroso. De hecho, los rusos, ellos estaban convencidos que si ganaban Hillary iban a la guerra. Decían que si gana Trump, no sabemos. Ahora, no le hable Eduardo a Marcelo respecto al tema de defensa, porque a mí me aterra, porque pareciera que estamos, bueno, ya lo dijo el Papa Francisco, pareciera estamos viviendo una tercera guerra nuclear, una tercera guerra por etapas, y estas mostradas de dientes. Cuando vos escuchás a Turner, que dice que con 2.000 millones de personas el mundo se movería tranquilamente y no habría tantos problemas, es para preocuparse. Bueno, por eso hay que pensar el mundo en este siglo XXI con otras lógicas. Yo digo, si seguimos pensándolo con la lógica del siglo XX, es inviable este mundo. Es inviable porque, yo te diría, vivimos en contradicciones. Te voy a agarrar algunos ejemplos, algunos temas. Uno tiene que plantearse, para mejor calidad de vida, que haya capacidad de consumo. La capacidad de consumo lleva a generar trabajo, a utilizar, a utilizar mecanismos de confort, digamos. Esto es así, y eso es lo que buscan los pueblos. Pero a su vez trae algunos elementos que son contradictorios con esto. Por ejemplo, el deterioro del medio ambiente. El uso y a veces excesivo de algunos de los recursos naturales. Yo creo que acá hay un vaciamiento espiritual y se está elaborando, que es un poco lo que quería hablar después con usted, una cultura global donde es una cultura del consumo individual y responsable, porque es la única forma de satisfacer todas las necesidades del ser humano es consumiendo. Y bueno, el planeta no da para todos. Bueno, por eso yo decía, hay como elementos contradictorios que requiere que pensemos distinto. Vuelvo a este tema que nos planteaba Ivonne y que conversamos en un momento. Si no canalizamos la inquietud del ser humano vinculada a la recreación, al ocio, a la cultura, al deporte, si todo lo pensamos en cuántas decenas de pantalones, de camisas o de sacos, de corbata vamos a tener,
El auto a la noche, el perfume, la cantidad de autos sí, por habitante. Sí, porque una cosa ese tipo de cuestiones hacen que el mundo pueda llegar a una situación de colapso. Hoy, quien nos está escuchando dice, yo quiero comer en la Argentina, ¿no? Yo quiero tener acceso... O sea que hay un consumo natural y necesario y un consumo lógico, suntuario que es el problema. Pero nosotros necesitamos pensar en una dirigencia que sea capaz de imaginarse un mundo en equilibrio y con desarrollo, con criterios estratégicos. Y la verdad, nosotros tenemos dirigencias que piensan en lo inmediato, en las próximas elecciones, en la dirigencia empresarial, en cómo se enriquece y cuanto más rápido, y no estamos pensando realmente en los desafíos que nos impone la humanidad. Ahora, si uno plantea en esos términos, necesitamos un reparto diferente de las riquezas, sobre todo de las utilidades que da la tecnología, porque la tecnología va desplazando mano de obra y va produciendo esta enorme concentración de capital que estamos viendo. Tenemos gente que se muere de hambre, como decía, y gente que no saben qué desperdiciar el dinero. Ahí aparece el cual debería ser el papel de la izquierda. Ahora, la izquierda parece que en las últimas décadas ha cambiado sus prioridades y hoy se ha abocado a los que son los derechos de segunda generación y se ha olvidado de todos los reclamos económicos. Muchas veces la crítica viene que cuando uno habla de esos derechos ve que la financiación está hecha precisamente por las grandes fundaciones y las grandes corporaciones que son las que se benefician con este sistema. Entonces daría la sensación como que lentamente se logró vaciar de ideología a la izquierda y hacer un cascarón como para tener un sistema con una oposición por izquierda y por derecha que en el fondo son más o menos lo mismo, son matices pero no se animan a ir al fondo del tema. Mira, yo creo que hay un debate en la izquierda, primero, ¿de qué es la izquierda? La izquierda es el testimonialismo de algunos grupos del siglo XX, o la izquierda es la fuerza ideológica, cultural, política capaz de plantear un desafío a la humanidad o al pueblo del lugar donde actúa, para construir un imaginario de país que lo incluya al ciudadano, al hombre y a la mujer, que lo incluya, que le permita tener acceso a los bienes materiales indispensables para tener una vida digna, pero sobre todo que le permita tener acceso a un desarrollo desde el punto de vista individual. Y el desarrollo desde el punto de vista individual no es solamente la materialidad. El desarrollo de la persona tiene mucho que ver con este tema del acceso a niveles superiores de educación, de cultura, con la capacidad de pensar a la propia humanidad en términos, y al otro hombre, a la otra mujer, en términos asociativos y no en términos competitivos, donde el gladiador va a poder vencer al más débil, digamos. Me parece que eso que puede parecer como una utopía que estuvo planteado en el siglo XX, sigue siendo un gran desafío de este siglo XXI. Y yo creo en una izquierda con capacidad de transformación, no solamente con capacidad de formulación. Yo creo que esa izquierda está pensando y está preocupada por los derechos laborales, está preocupada por la organización y el protagonismo popular, está pensada en la transformación del propio Estado en un sentido moderno, contempla derechos de segunda, tercera generación, los contempla, pero me parece que no puede olvidarse, no debe olvidarse de los derechos básicos, digamos. Yo le doy un ejemplo, y con esto creo que cerramos porque me están haciendo señas de que se acabó el tiempo. En el Parlamento... Porque después dice que no lo dejo hablar. Sí, entonces, no, está muy bien. En el Parlamento no, tú le prometiste que en este bloque iba a hablar él. Exacto. En la Unión Europea, los partidos ecologistas, que se supone que son de izquierda, y que es inclusive una izquierda bastante radicalizada, han votado sistemáticamente a favor de todas las intervenciones militares en Medio Oriente. Entonces, como que a veces hay una dualidad de conductas difíciles de entender.
Sí, me gustaría pensarme más o pensarnos más desde el punto de vista cultural de nuestra realidad regional. Yo creo que quizás en los países desarrollados las motivaciones son distintas. En los países en desarrollo seguimos peleando por los derechos laborales, por la capacidad del poder adquisitivo del salario. No son los derechos de Estocolmo, como siempre digo, no son los derechos de Suecia. Claro, claro. Y yo creo que esos son los desafíos. Y para eso es muy importante seguir pensando en términos de ideas, en términos de unidad, en términos de mancomunión, en términos de acción común, en términos de tener alternativas, propuestas alternativas a lo que nos plantea permanentemente la derecha. Y hoy en la Argentina eso es fundamental. No alcanza con mirar con los ojos en la nuca los buenos momentos o malos momentos que se han pasado, sino que hay que empezar a analizar desde ese piso cómo miramos para adelante. No puedo resistirme a irme con la última palabra y una pregunta cortita, y le pido una respuesta cortita también, que es el tema de la corrección política. Hoy se está construyendo un lenguaje propio con parecidos muy inquietantes con la neolengua orwelliana, ¿no es cierto? O sea, ¿no les resulta curioso que prácticamente se ignore como discriminatorio la existencia de un gran capital concentrado? Porque hoy uno es como que me hace acordar, que Marcelo lo repite que varias veces, que estamos en 1984, el libro de 1984, que habla un poco de este tema. La neolengua y la policía del pensamiento. Los factores de poder tratan de incidir también sobre la cultura de la izquierda y en alguna medida a veces tienen éxito, pensando en la era de lo light, también una cultura y una izquierda light, una izquierda del sistema, una izquierda de lo posible. Yo vengo de una generación distinta, yo vengo y damos batalla de una generación de ideales. Hay que construir ideales y sobre esos ideales hay que construir la fuerza política para su materialización. Y que no era cosmética, intentaba ver el hueso. Equivocada o no, se podía discutir la táctica, pero sí la idea era la transformación profunda. Eso yo a veces lo que digo, a veces la izquierda, uno que ve de los 70 o de los 60 y ve la izquierda actual, y es triste. Bueno, las realidades han cambiado, pero yo creo que lo que no puede cambiar es el rol de una izquierda transformadora para construir un mundo mejor. Quedamos con esto, Eduardo. Muchísimas gracias. La verdad, un lujo tenerlo acá, un gusto, y esperamos que haya otras oportunidades. Seguramente. Muchas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. También esperamos sus comentarios en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.